Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la clase número 13 sobre Sri Aurobindo Ashram Delhi Branch del curso Yes.01, Iniciación al Yoga Integral de Sri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el desarrollo de la misma será importante que mantengan los micrófonos en silencio. Las dudas y comentarios pueden ser realizados en el chat durante la clase o al final de la misma, donde tendremos un espacio reservado para preguntas y respuestas. Es muy importante mantener el video encendido para interactuar de forma más fluida siempre que sea posible. Esperemos tengamos una hermosa clase. Les recordamos a todos y todas que este espacio es un espacio abierto, libre y gratuito. De la misma manera son muy bienvenidas las donaciones o colaboraciones que puedan realizar para sostener este espacio de trabajo, para seguir difundiendo las enseñanzas del yoga integral. Nos pueden pedir datos por privado quien desee realizar alguna donación o colaboración. Los dejo con el profe Marcelo. Bienvenidos a todos. Namaste. Buen día a todos y bienvenidos a esta nueva clase del curso Yes.01, Iniciación al Yoga Integral. Bueno, hoy tenemos una clase muy linda y vamos a tratar de disfrutarla. Esta semana va a ser muy especial, empezando hoy con esta clase y después les informaré qué va a pasar en la próxima clase. Pero bueno, siguiendo con la introducción a esta clase, nos gusta siempre agradecer. De hecho, dijimos en una clase anterior que la gratitud es la mejor oración, y hay mucho por lo que tenemos que agradecer. Entonces, principalmente nos gusta agradecer a todos los maestros, en especial a Sri Aurobindo y la Madre, maestros del yoga integral, también muy especialmente al maestro Ramesh Bijlani, que tan sabiamente y con tanta generosidad ha sintetizado, ha disponibilizado, sintetizado y también vuelto disponible todo este conocimiento, que es una especie de síntesis de más de 20 años, más, digamos, de toda su vida en realidad, pero más de 20 años de escribir libros. Ustedes saben que el maestro Ramesh es un prolífico escritor y tiene más de 20 libros publicados ya sobre temas espirituales y bueno, y todo eso, vuelvo a insistir, como lo hago en todas las clases, para mí es un aporte invaluable en términos de facilitar el acceso a las enseñanzas y, bueno, tener una cierta claridad sobre ellas. Si bien me gustaría decir algo que ayer hablábamos en otra clase, en otro contexto, en los cursos de formación, como parte de la introducción, ahora cuando terminen los agradecimientos, pero lo digo para acordarme y no olvidarme. Siguiendo con los agradecimientos, entonces, como decíamos al maestro Ramesh,
por la oportunidad de también, y la confianza, de permitirnos dar este curso, en este caso en español, para todos ustedes, y facilitar aún más el acceso a estas enseñanzas. Agradecer también al equipo de la escuela, empezando por Raquel, la coordinadora general. ¿Se me escucha bien, no? ¿Está bien? ¿Audio, video? ¿Estamos bien? Bárbaro. Agradecer al equipo de profes, en este caso Mai, hoy que está como coanfitriona, y bueno, a Lu, a Ludmi, Sandri, Sol, bueno, a todos los profes de la escuela, que a través por horario algunos no pueden estar, pero a todos los profes que son realmente los que hacen posible que esto llegue a ustedes. Todo el trabajo es hecho básicamente por el amor de hacerlo y no tiene más objetivo que ese, digamos, ¿no? Está hecho fundamentalmente con el espíritu de yoga, con la actitud, lo que llamamos la actitud yógica. Y bueno, obviamente el agradecimiento hacia ustedes, que es lo principal, porque sin ustedes del otro lado este curso no tendría sentido, y además ustedes nos dan la oportunidad, estando del otro lado, ya sea en vivo, digamos, o viéndolo posteriormente, nos dan la oportunidad de dar lo que tenemos para compartir desinteresadamente con aquellos que están receptivos para recibirlo, ¿no? Y de esa manera poder cumplir el propósito de la vida. Muy bien, bueno, vamos al tema de hoy, pero antes del tema de hoy, quiero hacer esta mínima introducción de la introducción, que tiene que ver con el yoga integral. A mi modo de ver, esto sí me lo atribuyo a mí, como también como buscador, como uno más, digamos, de todos nosotros que busca vivir, que siente que estar en este mundo no es para perder el tiempo, no es solamente para comer, dormir y divertirse, sino que hay un sentido mayor que ese de venir aquí una vez más. Y por lo tanto buscamos comprender más de qué se trata ese sentido y vivirlo. Bueno, tal vez este curso o todos estos esfuerzos que hacemos tengan que ver con ayudar a que podamos ver con más claridad ese sentido, digamos. Bien, bueno, en este caso, en mi búsqueda personal, digamos, me llevó mucho tiempo comprender la esencia del yoga integral. Y me di cuenta, esto no es una crítica, es una descripción, hasta compartir como, ¿no? Como un igual con ustedes, una experiencia que ocurrió y por lo cual valoro tanto esto y todo lo que el maestro Ramesh nos comparte, que, digamos, aprovechando lo que ya dijimos, Sri Aurobindo y la madre han puesto énfasis principal, no tanto en qué hacer, sino en cómo hacerlo y para qué hacerlo. Es decir, en el yoga integral hay mucha libertad. Ya tuvimos clases sobre la visión del yoga integral, qué es el yoga integral, la visión del yoga integral sobre cada una de las escuelas de yoga, sobre las técnicas. Entonces podemos ya hablar de esto con cierta claridad. Es decir, hay mucha libertad en el yoga integral, total libertad, por decirlo así, dentro de lo que es aceptable, ¿no? Digamos, no cualquier cosa califica para ser considerado yoga, ¿no? Tiene que tener el espíritu de unidad por detrás, entonces cosas negativas, distorsivas, etcétera, etcétera, no entran, digamos, no tienen por detrás el espíritu de unidad, por decirlo sencillamente. Entonces digo, hay mucha libertad para hacer, para que cada ser humano elija lo que es más natural y más adecuado para sí mismo. O sea que el qué hacer, en el qué hacer hay mucha libertad. Pero el foco principal del yoga integral está en cómo hacerlo, es decir, con actitud yógica, es decir, guiado por la conciencia de unidad, y para qué hacerlo, es decir, para la unión con esa conciencia de unidad, para la unión con lo divino, como decimos, lo divino, lo absoluto, la realidad última, como uno quiera llamarlo, no importa. Aurobindo ha elegido la palabra lo divino, digamos, ¿no? Bueno, en otro momento podremos
explorar por qué ha hecho, pero no importa, lo que más importa es qué es lo que se está indicando con esa palabra. ¿Bien? Bueno, entonces, de esa manera uno puede tener, por ejemplo, se puede dar el caso de que uno puede estar haciendo las técnicas del yoga, posturas, meditaciones, respiraciones, mantras, etcétera, etcétera, pero la actitud interior no es actitud yógica. Entonces no califica para hacer yoga. Solamente es un conjunto de ejercicios que tienen algún tipo de efecto físico y psíquico. Por lo tanto, lo que quiere decir que si uno se olvida de cuál es la actitud interior, lo que está haciendo puede que sea yoga o no sea yoga. Primer punto. El segundo punto es que con actitud yógica, o sea, guiado por la conciencia de unidad, cualquier actividad humana puede ser yoga, no solamente las posturas, las respiraciones, las meditaciones. Entonces se puede dar el caso extremo, vamos a poner un ejemplo extremo, de que una persona que está barriendo la calle, como decimos acá en Argentina, no sé si en otros países usan esta palabra, pero bueno, o recogiendo la basura, pero lo hace con actitud yógica, esa actividad es yoga. Ahora, alguien que está haciendo posturas muy bien, de manera excelente, de manera hasta así, eh, como si fuera una performance, pero no lo hace con actitud yógica, entonces eso no es yoga. Por lo tanto, lo que determinas si es yoga o no, no es el qué, sino el cómo y principalmente el para qué. Esto es lo que en donde han puesto el foco principalmente Sri Aurobindo y la madre, diciendo, las técnicas del yoga son muy buenas, podemos usarlas. Nosotros no vamos a prescribir ningún conjunto de técnicas rígidas para que todo el mundo haga en todo momento y lugar, pero tampoco las vamos a proscribir. Vamos a dejar que cada uno tenga la libertad, porque así tiene que ser. Cada uno se beneficie en la medida que considere necesario de las técnicas, pero vamos a poner el foco donde realmente tiene que ir. En aquel lugar donde si no está, entonces no está el yoga. Bien, entonces, en el qué hay mucha libertad en el yoga integral, pero no así en el cómo y en el para qué. Si uno, es decir, en el cómo, que decir, con la actitud yógica, hacer lo que uno haga con actitud yógica, y el para qué es la conciencia de que uno todo lo que hace, como veíamos en la clase anterior de cultura física, uno no hace las posturas, ni lo extiendo, ni los pranayamas, ni las meditaciones, ni los mantras, para mejorar solamente el cuerpo y la mente, para relajarse, para sentirse mejor, e incluso para despertar la energía de un chakra o para tener un cierto poder. Esos son subproductos. En el camino del yoga, todo eso se hace para la unión con lo divino. Y si uno lo extiende a toda la vida, todo lo que uno hace se hace para la unión con lo divino. Entonces, a la luz de esta interpretación, esta visión de Sri Aurobindo y la madre, toda la vida es yoga, porque todo lo que uno haga puede tener ese espíritu y ese para qué. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está para mí el gran valor de todo esto que estamos haciendo, que nos ayuda a comprender esto? Como hay una gran tendencia, no vamos a hablar ahora, ya lo hemos hablado, pero de nuevo, ¿por qué es así? Sino que hay una gran tendencia hace muchas décadas a asociar, yo les decía, ¿no? La ecuación yoga igual a ejercicios de yoga, ¿no? Uno piensa en yoga y piensa en ejercicios de yoga, mayormente. Entonces, eso es muy difícil de romper, esa estructura, de ampliar. Lleva tiempo, uno tiene que una y otra vez pensarlo, ampliarlo, y tal vez lleve años. Años y años y años. Pero bueno, la única forma de ampliar esa percepción, que es muy limitada y genera muchas distorsiones, bueno, es abordándolo una y otra vez. Este es un esfuerzo de todos ellos, de tantos otros. Entonces, pero si uno se focaliza solamente en yoga igual a ejercicios de yoga, se está focalizando solamente en el qué, es decir, en qué hay que hacer. Entonces, se apega al qué hay que hacer, generalmente ejercicios de yoga, y entonces las dos cosas que mencionamos no ocurren, o es muy difícil que ocurran. Punto número uno,
digamos, no vamos a poder extender el yoga fuera de las posturas de yoga o de los ejercicios de yoga. Nos va a costar mucho ver otras actividades de la vida como yoga, porque estamos apegados a las técnicas, al qué hay que hacer en el yoga. Y segundo, nos va a ser muy difícil poder colocar el foco en el cómo y en el para qué. O sea, nuestro para qué, el cómo no va a importar, pues decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Con qué actitud? Y con la que puedas o con la que quieras. Lo importante es que hagas las posturas, que hagas los pranayamas, que hagas las meditaciones, que hagas los mantras. La actitud, bueno, cada uno vea. Y el para qué, en vez de ser la unión con lo divino, el para qué es hacer, ¿para qué? Para hacer las posturas, para hacer los ejercicios, para hacer las meditaciones o los mantras, o algún objetivo eh, de alcanzar algún determinado estado o lo que fuere. Entonces, de esa manera se puede dar el caso de que la persona se pueda autoengañar o engañar a los demás. O sea, externamente es posible uno hacer todo aparentemente perfecto, pero internamente estar haciéndolo para beneficio propio, por ejemplo, o para llamar la atención, o para obtener alguna ganancia. O sea, cuando uno no pone el foco central en el cómo, bueno, entonces hay lugar para que cada uno decida según el momento, según su conveniencia, cuál es la actitud que va a poner en lo que hace. Y aún así, externamente estar haciendo todo aparentemente perfecto. En cambio, digamos, cuando uno pone el foco allí, en el cómo, que es el lugar principal, y el para qué, en el yoga integral, no hay margen para eso. No hay margen para eso. Entonces, bueno, esto, para mí, todo esto fue así, algo invaluable, digamos, de poder comprender dos cosas, ¿no? Primero, por qué había tantas manifestaciones distintas que se llaman yoga integral? Y claro, porque hay libertad para hacer. Si a algunos no es cierto que el yoga integral hace el saludo del sol de esta manera y que hace las posturas de esta manera y que usa tales respiraciones. Eso no es cierto, porque el yoga integral ya lo vimos. Usa todas las técnicas de todos los tipos de yoga, ¿correcto? Bueno, entonces no se va a circunscribir a una u otra. Eso puede ser que algún profesor, alguna escuela le gustan más ciertas combinaciones porque les parecen que funcionan mejor para cierto tipo de personas en cierto momento. Bueno, eso es válido, tienen la libertad para elegir eso. Ahora, no se puede generalizar y vender que para todo el mundo, todo el tiempo, esto es el yoga integral. Eso es falso y es, digamos, totalmente contrario al espíritu del yoga integral. Bueno, entonces, el yoga integral tiene mucha libertad en el que, y por eso existen, uno puede recorrer el mundo y se puede sorprender de cuántas expresiones diferentes en el qué, ¿no? Y todos diciendo que hacen yoga integral. Ahora, donde no puede haber dos opciones es en el cómo y en el para qué. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tomamos a la ligera, ¿no? A la ligera o sin mucho compromiso estas enseñanzas, entonces, bueno, puede que uno diga, bueno, yo hago mi propia interpretación y lo hago como a mí me parece. Y es ahí donde empieza la distorsión. ¿Bien? O sea, le pongo el cómo que a mí me parece y le pongo el para qué que a mí me parece. Entonces, bueno, también se ven muchas expresiones de ese estilo, pero bueno, que no le hacen honor a la esencia del mensaje que intentaron transmitir Sri Aurobindo y la madre. Bueno, entonces, eh, empecé diciéndoles, a mí me costó mucho resolver estas dicotomías, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? Bueno, hasta que principalmente, bueno, conocí al maestro Ramesh y bueno, gracias a toda su generosidad, sabiduría y bueno, y guía también, bueno, pude empezar a hacer eso. Quería compartirlo con ustedes porque me parece que es muy valioso y además una gran ayuda para que uno pueda realmente llevarlo a la vida, transformar su vida en una vida más significativa, más verdadera y de esa forma ser también una unidad, digamos, que colabora a la evolución del colectivo, ¿no?
de la humanidad, porque el yoga integral en definitiva es un yoga colectivo. ¿Bien? Bueno, gracias por darme la posibilidad de compartir esto con ustedes. Ahora sí, vamos al tema de hoy. El tema de hoy vamos a hablar sobre el Sri Aurobindo Ashram. Algo de esto dejamos entrever en la historia, cuando vimos la historia de la madre y de Sri Aurobindo, obviamente, ¿no? Así que un poco de idea tenemos sobre esto, pero hoy vamos a hablar específicamente del Sri Aurobindo Ashram. Empezando por el video que vimos al comienzo, donde ven a unos niños cantando con su profesor. Bueno, esa canción, primero que los cantos, digamos, con un significado más allá vamos a decirlo así, con un significado un poco más profundo, ¿no? Sobre la existencia, están siempre presentes, primero en la tradición india, ¿no? Y bueno, en las escuelas del ashram también, porque es algo que ya veremos que cumple una función de trabajar, de educar una parte del ser humano. Bueno, la canción básicamente habla de la unidad en la diversidad, que es una forma de ver la visión espiritual, de abordar la visión espiritual del mundo. Eh, unidad en la diversidad quiere decir, primero, dos cosas podemos decirlo en términos sencillos. Primero, que todo es uno, todos somos uno en esencia, pero que esa unidad, esa esencia se manifiesta significa todo lo que percibimos, en infinitas formas diferentes. Y cada forma tiene sus características, ¿bien? Que hace a la sinfonía universal, ¿bien? Pero esencialmente todo es uno. Y entonces, esas dos cosas, unidad en diversidad, quiere decir que uno considere, que uno comprenda que todo es uno esencialmente, no niega la diversidad. Al contrario, todo lo contrario, la resignifica. Es decir, la diversidad es obvia porque es lo que uno percibe, todo es diferente. Lo que nos permite comprender la unidad es que esa diversidad no es esencialmente separada, sino que esencialmente es uno. Es como si fueran todos rayos del sol. Digamos, si uno mira el rayo y mira otro rayo y mira otro rayo, va a decir todos son diferentes, pero si uno mira el sol, va a ver los rayos, pero con la conciencia de que todos tienen una misma esencia, porque todos los rayos del sol no son otra cosa que el sol en forma de rayos. Bien, entonces, y esa comprensión da un poder y una fuerza inigualable. Realmente, se ha dicho siempre, que es gracias a esta fuerza, a la fuerza de la unidad que somos, que estamos preparados para enfrentar cualquier desafío en la vida, sea interno o externo. Esto me hace pensar a mí, ¿no? Bueno, los momentos en los cuales los desafíos son grandes, ¿no? Internos o externos, y uno cree que no va a poder, por ejemplo, que no va, que no lo, que es mucho, que no lo va a poder superar, incluso en situaciones dramáticas. Bueno, las enseñanzas nos garantizan que en tanto y en cuanto estemos en sintonía con esa unidad, tendremos toda la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier desafío interno o externo en la vida. Es decir, la verdadera fuerza no viene del ego, de hacer más fuerza y yo lo voy a lograr, sino de estar cada vez más en sintonía con uno mismo. Y en este sentido, bueno, las canciones, volviendo al tema de las canciones, que son algo normal en los ashrams y también en las escuelas, digamos, básicamente, porque el ashram generalmente tiene una escuela de niños, para niños, adolescentes. Bueno, como le decía, el hecho de cantar y de cantar en grupo tiene una actividad que trabaja con el nivel emocional, ¿no? Del ser humano, con las emociones, que en el yoga integral se denomina el nivel vital. ¿Por qué? Porque las emociones son vitales para la vida. Básicamente por eso. Bueno, y además el hecho de cantar en grupo da un sentido de compartir, de grupo, de ser un elemento de algo mayor, ¿no? O sea, cuando uno canta
y todos cantan, hay una voz individual de cada uno, pero hay una voz grupal también, ¿no? Entonces uno es parte de algo mayor, ¿no? Uno tiene por decirlo así, una responsabilidad, tiene que hacer su parte, pero a la vez el resultado es algo mayor que uno. Entonces nos permite, bueno, y además trae alegría por el compartir, por el estar con otras personas, por el interactuar, y es algo que se hace, como vamos a ver después en la clase más al final del curso, sobre la educación integral, que educa varios niveles del ser humano, y uno es el nivel emocional, que, bueno, tiene que ver con cosas que se hacen sin un beneficio utilitario, pero que aún así son esenciales para la vida, para la educación completa del ser humano. Sí, ya podemos dejar entrever que muchas cosas que no tienen una utilidad, por decirlo así, práctica, ¿vieron? Como dice, ¿para qué sirve eso? ¿No? O sea, ¿y qué vas a ganar con eso? Tal vez en términos materiales o en términos externos, aparentemente no gane nada, no gane plata, no gane ningún reconocimiento, no gane no sé, un objeto, etcétera, etcétera, pero estoy trabajando con otra área del ser humano, de mí mismo, que debe ser cultivada también y que es igual o más importante que el área intelectual, que es la que mide en términos de ganancia y pérdida. Entonces, cuando el ser humano, piensen solamente que cuando el ser humano, fundamentalmente, no digo todos, ¿no? Pero muchas veces en la vida, la educación que recibimos en casa o que recibimos en las escuelas, nos educa básicamente a nivel intelectual y nos enseña, nos habitúa a pensar en términos de hacer las cosas para ganar o no perder algo, ¿no? Que hacer algo tiene importancia si ganas algo, si vas a ganar, y si no vas a ganar nada, entonces no vale la pena hacerlo. Bueno, esa es una parte muy pequeña de la historia, ¿no? Pero que desde el punto de vista integral y espiritual, ¿no? De la vida espiritual, eso bueno, es muy limitado, muy parcial, y probablemente si fuera así, si un ser humano, los seres humanos fueran a hacer solo aquello que le trajera un beneficio material visible y cuantificable, probablemente las mayores las cosas más importantes, bellas, grandiosas y valiosas de la humanidad no hubiesen sido realizadas. Quiere decir que detrás de las grandes acciones y de los grandes acontecimientos en la humanidad no está el intelecto, está la pasión que se expresa a través de las emociones. Bueno, entonces, en este sentido, Sri Aurobindo tiene una frase en su libro Savitri. Ya vimos que este gran, no, grosso modo, ¿no? Este gran poema en lengua inglesa que escribió Sri Aurobindo, que es una sadhana completa de yoga, es increíblemente elevado. Tal vez algún día tengamos la oportunidad de hablar más sobre esto, que dice, sentir amor y unidad es vivir. Dando la idea de que, a mi modo de ver, de que, no lo digo en un sentido peyorativo, ¿no? Que hasta, digamos, cuando el ser humano no siente, vamos a decir, de manera un poco más completa, este amor incondicional y esta unidad, lo que está haciendo no es viviendo, sino sobreviviendo. Suena un poco raro, pero ¿a qué se refiere esto? A que cuando el ser humano no siente este amor incondicional y esta unidad, es porque no está aprovechando, no está viviendo toda su capacidad como ser humano. Está viviendo de manera más limitada, de manera más parcial, usando solo algunas áreas de su mente, por decirlo así, de su cuerpo. Bien, entonces, eso desde el punto de vista espiritual, si uno se elevara mucho, eso no alcanza para una vida humana completa. Entonces, bueno, uno estaría, desde ese punto de vista, no viviendo plenamente, sino podríamos decir, si no nos gusta la palabra sobrevivir, diríamos viviendo de manera parcial, una vida más limitada, una vida más eh,
más estrecha, ¿no? Bien, entonces sentir amor y unidad es vivir. Esa es una frase muy citada de Sri Aurobindo. Bueno, terminamos esta introducción con una anécdota que cuenta el maestro Ramesh. Dice que tiene que ver con algo que vamos a retomar en las diapositivas ahora y que hablamos en la clase sobre la madre. Cuando estos dos buscadores, que ahora van a recordar quiénes son, y fueron al ashram de Pondicherry y vieron a la madre y bueno, llegaron al ashram y dijeron, ¿qué clase de ashram es este? ¿No? Bueno, tal vez lo recuerden. Entonces, el maestro Ramesh dice que una vez recibió un grupo de niños en el ashram de Delhi y bueno, y les preguntó qué, qué se imaginaban, o sea, nunca habían ido al ashram los niños, qué se imaginaban sobre el ashram antes de venir, cómo se imaginaban que era. Bueno, y ahí los niños bueno, le fueron respondiendo, pensaban que estaba en el bosque, que iba a estar en el bosque, el ashram, que iba a ser un lugar donde solo hubiera personas de edad avanzada, personas eh, en la vejez, digamos, retirados de la vida laboral y social ya, bueno, que hubiese estado lleno de, tal vez de pequeñas casas, ¿no? Individuales para cada persona, que fuera más como un lugar de descanso para personas en la vejez y bueno, y que pudieran tener una vida, digamos, sin demasiado gasto, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegaron al ashram en Delhi y se encontraron primero que, bueno, actualmente el ashram está dentro de lo que es la ciudad, ¿no? De Delhi y en las afueras hay bastante movimiento, porque además está, por decirlo así, en el camino al aeropuerto de Delhi. Entonces afuera hay bastante movimiento. Bueno, el ashram bueno, tiene varios la disposición que tiene son edificios, digamos, que están, por decirlo así, arquitectónicamente muy bien organizados, tienen un funcionamiento muy amigable, ¿no? Con el medio ambiente, está lleno de jóvenes, incluso las personas, también hay personas adultas y viejos, pero lleno de personas jóvenes, hay mucha actividad, mucha vitalidad, incluso la vestimenta es común y corriente, por decirlo así, ¿no? Con algunos con ropa deportiva, otros incluso en shorts, otros con ropa que tal vez uno no imaginaría que la persona puede llegar a vestirse dentro de una ashram, ¿no? Donde se visten con túnicas, en India por lo menos, o todos iguales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso da un poco la idea de cuál es el espíritu dentro del ashram, ¿no? Lleno de gente joven, con muchas actividades, con una conexión muy fluida con el afuera, digamos, ¿no? Con la sociedad, cumpliendo una función social también. Eh, digamos, mucha actividad como en el mundo, digamos, como en el mundo, en la vida cotidiana, afuera del ashram, pero con una atmósfera espiritual muy fuerte. Bueno, de alguna manera eso deja entrever que es un ashram atípico para India, y ya lo era en aquel momento cuando hablamos de la madre, cuando quien después fue el fundador del ashram de Delhi, el famoso Sri Surendranath Jauhar, el llamado Chachaji, eh, cuando llegó por primera vez al ashram de Pondicherry, lo primero que pensó con su amigo, el doctor Indra Sen, fue, bueno, ¿qué clase de ashram es este? Que no hay rituales, no están todos vestidos de la misma manera, no está lleno de personas en la vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a echar la introducción, vamos a las diapositivas, avanzar rapidito. Hoy es una clase un poquito diferente, más relajada en cuanto a conceptos, pero igualmente importante para el curso.
nuestros pranams para Sri Aurobindo y la madre, siempre buscando su guía. Bueno, esta clase es parte del programa YES, Yoga, Educación y Espiritualidad, la sigla, recordando que el yoga es educación, que la educación está incompleta sin la espiritualidad, y que la espiritualidad en la práctica es yoga en definitiva. Este programa es parte de la celebración del 150 aniversario de Sri Aurobindo, que se cumplió el año pasado, y del 75 aniversario de la independencia de India, que ocurren el mismo día. Bueno, lo que las personas sienten normalmente y lo que expresan, según nos cuenta el maestro Ramesh, que, bueno, durante bueno, más de 20 años que está en el ashram, viviendo, digamos, a tiempo completo, nos cuenta, y ha recibido grupos de todo el mundo en todos estos años, nos cuenta que lo que las personas manifiestan en general cuando llegan al ashram es un oasis de paz. Que a pesar de estar hoy en día en medio del movimiento de la ciudad, por decirlo así, porque ya lo vamos a ver, en aquel momento, cuando el fundador del ashram, que todavía era un luchador por la libertad de India, Chajaji, bueno, él había adquirido unas tierras que después se las ofreció a la madre para establecer el ashram. Bueno, en ese momento las tierras quedaban en las afueras de Delhi, ¿no? En un lugar, las afueras de Delhi, más donde había seguramente más quietud, menos movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero después la ciudad fue creciendo y quedó dentro de la ciudad, lo que es ahora la ciudad. Eh, bueno, pero más allá de tener movimiento, bastante movimiento afuera, dentro se siente un oasis de paz, ¿no? Es muy grande la diferencia. Bueno, los que vayan al retiro lo van a percibir en vivo y en directo. De hecho, nos vamos a quedar ahí si todo va bien, así que vamos a poder experimentar la vida del ashram al 100%, incluso teniendo las clases con los maestros. Bueno, aquí tenemos una foto que es la foto típica del ashram. Aquí, bueno, obviamente no se ve todo, sino que lo que se ve es el hall de meditación, donde también vamos a hacer las meditaciones diarias. Bueno, tenemos, para los que no pueden ver, es una foto que, bueno, está mostrando una parte puntual del ashram. Se ven, bueno, los árboles, probablemente sea un atardecer, ¿no? Está el sol arriba, se ve el hall de meditación. Aquí vemos símbolos en las paredes. El que ven aquí a la derecha es el símbolo de Sri Aurobindo, ¿no? Que ya hemos hablado un poco. Tiene los dos triángulos invertidos, superpuestos, un triángulo con la punta hacia abajo, el otro con la punta hacia arriba, graficando una especie de estrella de 6 puntas. Luego tenemos del lado izquierdo un símbolo circular también, los dos son circulares, pero se llama el símbolo de la madre, que vamos a tener una clase especial sobre el símbolo de la madre, muy profundo también. Bueno, aquí dentro está el hall de meditación, que es, creo que alguna vez ya lo hemos visto, si no, seguramente lo veremos más adelante, y es el lugar donde todos los días, bueno, se realizan las meditaciones matutinas y vespertinas, y donde también se hacen las conferencias, las charlas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos eh, lo que sería el santuario, ¿no? Donde están las reliquias de Sri Aurobindo, y bueno, que es un lugar obviamente de oración y de invocación. Bueno, vamos un poquito ahora a la historia, ¿no? El Sri Aurobindo Ashram fue fundado el 12 de febrero de 1956. Entonces, todos los 12 de febrero se celebra se conmemora la fundación del ashram. ¿Bien? Ahora, digamos, cómo, cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó a establecerse el ashram? Bueno, lo vamos a ir viendo de a poquito. Fíjense, aquí tenemos a dos amigos, ¿no? Esto ya un poco ya lo habíamos visto. Dos amigos, digo, ¿no? Este todavía no llegamos, ¿no? Este es Surendranath Jauhar, que es el fundador del ashram.
el famoso Chajaji. Aquí tenemos una foto a la izquierda, de más joven, en 1930, cuando estaba todavía en la búsqueda era luchador de la libertad, por la liberación de India. Y aquí en otra foto a la derecha, en 1957, donde, bueno, está muy feliz porque, bueno, la madre bendijo las tierras para ser establecido el Sri Aurobindo Ashram en Delhi. Pero bueno, vamos a recapitular un poquito. ¿Qué pasó? El fundador, Shri Surendranath Jauhar, que bueno, nació en 1903, desde temprana edad fue un luchador por la libertad de India. Y bueno, más o menos cuando tenía 18 años, estaba en la escuela, Chajaji estaba en la escuela, y Mahatma Gandhi, que todo el mundo lo conoce, no sé dónde estaba él, y le dijo a los estudiantes que deberían dejar todo y, ¿cómo se dice? Y unirse al movimiento o a la lucha por la liberación. O sea, si pensamos, nació en 1903 y, y tenía 18 años, o sea, debe decir más o menos por el 1921. Bien, bueno, entonces obviamente las familias, ¿no? No querían, eso no querían que sus hijos se fueran a sus casas y se unieran a la lucha por la liberación, etcétera, etcétera. Bueno, algunos de ellos lo hicieron, y aún, en este caso de Chatterjee, aún siendo, vamos a decir así, no teniendo, por decirlo así, el apoyo ni la aceptación de su familia para hacer eso, su familia no quería que lo hiciera, bueno, él se unió igual al movimiento por la independencia de India. Y bueno, y allí comienza un periodo bastante largo en el cual varios sucesos se van ocurriendo. No quiero olvidarme de decir esto. El nombre original de Chachachi no era este, pero él se autodenominaba de otra manera, Surendranath. ¿Por qué? Jawahar, porque por decirlo así, en hindi o en los idiomas de India, se parecía mucho a la frase surrender not en inglés. Entonces, él decía que nunca se iba a rendir. Surrender es rendirse, entregarse a los ingleses, ¿no? Entonces inventó ese nombre y así se llamó, ¿no? O sea, Surendranath era parecido a Surrender Not. Entonces él se llamaba así, Surendranath Jauhar. Bueno, dos amigos, ahora sí, ¿no? Dos amigos que ya los mencionamos. Este es Chacha G, una edad más avanzada, a la derecha, y tenemos una foto del profesor Indra Sen, muy también muy renombrado, porque ya en ese momento Indra Sen era profesor de psicología y filosofía en la Universidad de Delhi, una persona muy, 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 muy bien formada. Y bueno, eran dos amigos, ¿cómo decirlo así? De ámbitos diferentes, ¿no? Porque Chachaji no era bueno en los estudios, no le iba bien en el colegio, pero aún así, y el profesor Indrasen, todo lo contrario, pero eran, bueno, dos personas que tenían una mentalidad similar, una búsqueda similar y un horizonte similar, digamos, ¿no? Bueno, entonces bueno, un apartado sobre el profesor Indra Sen, que, bueno, obviamente ya sabemos por la historia que comentamos, una vez que conocieron a Shri Aurobindo y la madre, bueno, toda la vida permanecieron cerca de ellos de alguna manera y se dedicaron a la causa, al mensaje, ¿no? Del yoga integral y de la evolución de la humanidad. En especial el profesor Indrasen, que ya era profesor emérito, podemos decir, de psicología y filosofía, acuñó un término, probablemente fue el primero, y si no, digamos, por lo menos en contexto del yoga integral, bueno, después de Aurobindo, obviamente, pero que popularizó el término psicología integral, que después fue tomado, bueno, en esa época, ¿no? En los años 40, 50, que después fue tomado por muchos psicólogos, incluso occidentales, pero todavía hoy sus enseñanzas en el profesor Indra Sen siguen vigentes y todavía para ser asimiladas y comprendidas
en términos de su profundidad y su vastedad. Bueno, estos dos grandes amigos se fueron en un viaje por India. En ese momento había la posibilidad, saben que India, tal vez una de las cosas buenas que quedaron de los ingleses fue el hecho del tren, ¿no? En India se puede ir, funcionan bien los trenes y hay una red pero muy bien conectada. Casi a cualquier parte uno puede llegar en tren en India. Y bueno, con seguridad es el medio más popular utilizado para viajar, mucho más que el bus. Bueno, entonces en ese momento existía la posibilidad de comprar un ticket de tren y viajar un mes por todos los lugares que uno quisiera, ¿no? Estamos hablando de este, tal vez 1930 y pico. Bueno, estos dos amigos compraron un ticket de tren y se fueron a viajar por India como buscadores espirituales. Y en un momento llegaron cerca de lo que era en ese momento Madrás, que hoy es, bueno, se llama Chennai, que sería en el sureste de India. Y alguien les dijo que cerca de Chennai, de Madrás, existía un ashram donde había dos maestros que valía la pena conocer. Entonces, bueno, fueron allí y digamos, aprovecharon el tiempo, que ya se les estaba terminando la validez del ticket, y fueron al ashram. Cuando llegaron, la primera sensación que tuvieron fue exactamente la que mencionamos anteriormente. ¿Qué clase de ashram es este? ¿No? Bueno, que no tiene, que no hay música devocional sonando todo el tiempo, que no hay rituales, que no están todos vestidos de un color determinado, incluso en ropas muy casuales. Pero aún así, bueno, esperaron a la hora lo que sería de la meditación diaria, que era a la tarde, a la tarde-noche, y bueno, esto lo vemos en la clase de la madre, cuando la madre baja las escaleras para dar la meditación diaria, bueno, se sorprenden porque les da la impresión de que no están viendo a una persona común y corriente, sino que están viendo en palabras de ellos, como a un hada, digamos, ¿no? Una persona extraordinaria, ¿no? Muy luminosa. Y bueno, y a partir de allí, obviamente a partir de ese día, volvieron muchas veces más y continuaron toda su vida en contacto, siendo, por decirlo así, discípulos, ¿no? Bueno, el 12 de febrero de 1956, que es el día que se funda el ashram, y el año, bien, acá tenemos la foto de Chachaji, muy feliz porque la madre bendijo, bueno, su idea de donar las tierras que él tenía en las afueras de Delhi en ese momento para la construcción de un ashram. Y aquí tenemos una imagen también que tiene una frase escrita a mano, un pequeño texto escrita a mano por la madre, le voy a decir que dice, no, como es una imagen es difícil traducirlo, pero dice, la madre dice que o sea, es un mensaje que la madre escribió en alusión a la fundación del ashram, ¿no? Que este lugar sea em, por decirlo así, que honre su nombre, que este lugar pueda honrar su nombre y manifieste el verdadero espíritu de la enseñanza de Sri Aurobindo, el verdadero espíritu y el mensaje de la enseñanza de Sri Aurobindo para el mundo. Con mis bendiciones, la Madre. Que este lugar pueda honrar su nombre y manifestar el verdadero espíritu de la enseñanza y el mensaje de Sri Aurobindo para el mundo. Con mis bendiciones, la madre. Bueno, un año después, o un poquito más de un año después, el 4 de diciembre de 1957, reliquias de Sri Aurobindo fueron traídas al ashram. Aquí vemos al profesor Indra Sen, y aquí Chajaji, y bueno, más personas llevando reliquias de Sri Aurobindo que fueron luego puestas en el santuario. Bueno, acá tenemos una frase de la madre, también, que dice, aquí tenemos la foto tal vez una de las más antiguas, del santuario donde están las reliquias de Sri Aurobindo, donde
todavía está hasta hoy, lo vimos en la foto. En 1970, unos años antes de dejar su cuerpo físico, la madre, bueno, menciona una frase que dice, eh, ninguna alegría puede ser mayor que aquella de servir a lo divino. Con mis bendiciones, con mi amor y bendiciones, la madre. Bueno, unas breves palabras, a ver, antes de hablar de las escuelas, ¿no? De cómo surgió el ashram, digamos, ¿no? En su época de la lucha por la liberación, Chayaji había desarrollado también paralelamente algún tipo de actividad comercial y bueno, y como fruto de esa actividad comercial había ahorrado algún dinero y compró esas tierras. Bien, bueno, en lo que era en ese momento en el sur de Delhi, más o menos por el año 1930. Y bueno, hoy en día está dentro de lo que es Delhi, pero en ese momento era lo que era fuera de Delhi. Y luego, una vez que van en 1939, ¿no? Cuando van a conocer a la madre, y conocen a Shira Aurobindo, bueno, deciden llevar su vida por allí. Varias cosas importantes suceden, ¿no? Primero, lo primero que sucede es que por aquella época, porque hablando de la escuela, ¿se acuerdan que hablamos, creo que en la clase de la madre, que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, muchas familias llegaron al ashram, entonces se vio la necesidad, familias que con niños, se vio la necesidad de establecer una escuela, ¿no? Entonces, bueno, como la escuela ya estaba, la Escuela Internacional de la Madre, y bueno, y Chayaji llevó a su familia al ashram, a sus hijos, digamos. Y una de sus hijas, bueno, es la que es hoy la, por decirlo así, directora, la persona que dirige los ashram. Tiene 86 años y se llama Tara Didi, para entender eso. Bueno, vamos un poquito a la escuela, ¿no? Tenemos hasta hoy en día, existen dos escuelas en el ashram. Una es la Escuela Internacional de la Madre, que tiene, bueno, ya verán aquí, desde el 23 de abril de 1956, y unos 25 años después apareció la Escuela de Progreso Libre, se llama Mirambika. Em, la diferencia es que la Escuela Internacional de la Madre, que tiene un programa completo desde niños pequeños hasta adolescentes que puedan salir a la facultad, tiene un programa que está de alguna manera conectado con la estructura formal educativa para que los niños, adolescentes que estudian puedan continuar después con las carreras, digamos, ¿no? En cambio, la escuela Mirámbica, por eso dice, de progreso libre, tiene un foco diferente, que es dar un buen comienzo al niño en su educación y hacer no tanto énfasis en los estudios curriculares, sino en aprender a través de la observación y la experimentación. O sea, aprender a través de observar la naturaleza, las cosas, y a través de hacer, y no tanto a través de libros de texto, ¿no? Que es la forma usual. Mirámbica no tiene un programa completo, digamos, hasta nivel secundario, etcétera, pero intenta llevar aún más específicamente la educación integral en concreto. La Escuela Internacional de la Madre tiene más de 2.000 estudiantes y está basada en el yoga integral, aunque tiene esas concesiones con la educación formal, es decir, con el Sistema Nacional de Educación. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por educación integral? Vamos a hacer un vuelo general, digamos, porque tenemos una clase específica. Bueno, en la educación integral se educan todos los niveles del ser humano. ¿Cuáles son esos? El nivel físico, el nivel emocional, el nivel sería mental, ¿no? Del intelecto,
y el nivel espiritual, el nivel psíquico. Ahora vamos a ver un gráfico sobre eso. Entonces acá tenemos la educación física, ¿bien? Como vimos en la parte de asanas, movimientos suaves, elegantes y conscientes. La clase anterior nos ayuda a comprender esto. El cómo y el para qué, con conciencia, y para, para que el instrumento sea para que en ese caso el cuerpo sea un vehículo apto para la expresión de lo divino. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas fotos para el que no puede ver. Tenemos una persona aparentemente saltando en una cama elástica, después tenemos un grupo de niñas haciendo alguna danza, tenemos una persona, una mujer haciendo posturas de yoga, dando una idea de que todo puede ser, cualquier actividad puede ser parte de la educación física. Luego tenemos la educación del nivel vital, es decir, el nivel de las emociones. Como hablábamos antes, actividades que tienen que ver con el arte, con pintar. Tenemos aquí una foto con niños pintando, otra foto con niños tocando la guitarra al estilo hindú. Bueno, trabajando con las emociones. La educación integral, como suele decir el maestro Ramesh, la educación emocional, mejor dicho, no es un lujo, digamos, un privilegio, no es algo extracurricular bueno, que si alguien lo quiere hacer, lo hace, y si no, bueno, da lo mismo, sino que dentro de la educación integral es absolutamente esencial y es parte de la currícula, al igual que todas las demás áreas. Bueno, como dijimos, pintura, música, teatro, etcétera, etcétera. Ya veremos más en detalle. Pero fundamentalmente, con la educación emocional es tan importante por lo que dijimos anteriormente. Nada importante, grandioso, valioso en el mundo ocurre si no están las emociones por detrás. Por lo tanto, como dijimos en otra clase, las emociones, los pensamientos, el cuerpo, no tienen que ser negados, olvidados, sino que tienen que ser transformados, purificados y refinados. Bueno, la educación mental obviamente involucra el pensamiento, el intelecto, la razón, pero va mucho más allá de la memoria, es decir, de memorizar conceptos y repetirlos mecánicamente. Bueno, aquí vemos un gráfico, ¿bien? Donde tenemos un triángulo. En cada punto o vértice del triángulo tenemos, ¿ven? El físico, el nivel físico, el cuerpo, el nivel vital, las emociones, el nivel mental, el intelecto. Y en el centro del triángulo está escrito psíquico. Es decir, que la educación integral lo que busca es que los instrumentos a través de los cuales actúa el ser humano, el cuerpo y la mente con sus emociones y pensamientos, giren alrededor del ser psíquico, es decir, sean guiados por el ser psíquico. Es decir, el nivel psíquico, la expresión divina en nosotros, es el centro de la cuestión. Bien, la transición, ¿no? Chatterjee bueno, dejó su cuerpo físico en 1986, pero unos años antes, en 1983, después de que, no, perdón, antes todavía, en 1976, que fue 3 años después que la madre dejó su cuerpo físico, Tara Didi, la hija del fundador del ashram, fue de Pondicherry a Delhi para ayudar a su padre, que ya estaba en edad avanzada, ayudarlo a dirigir el ashram, em, eh, bueno, con todas las tareas, con todas las gestiones y también cuidar de su padre. Entonces, en 1986, cuando su padre deja su cuerpo físico, bueno, Tara Didi se hace cargo y pasa a ser la persona principal en el ashram hasta el día de hoy, que tiene 86 años. Seguramente, si todo va bien, podremos conocerla en vivo, en directo, cuando estemos en el ashram. Bueno, aquí tenemos más recientemente se colocó un busto de Chachaji. Aquí están también los restos en el ashram.
Bueno, aquí tenemos el lugar donde, aquí hay un lugar que se llama Fakir Kutir, que es en el Ashram, donde quedaba su casita, digamos, donde él vivía, que después, bueno, fue demolida, y bueno, hoy en día tiene, bueno, otras funciones, ¿no? Es un lugar donde se usa para algún tipo de actividades, como charlas, como pequeños conciertos, como alguna recorrida, porque también tiene una especie ¿cómo se dice?, de laberinto para caminar, digamos, ¿no? De este, eh, ¿cómo se dice?, de dibujo en el suelo, digamos, que no es lineal, ¿no? Un sendero, esa palabra no me salía, que no es lineal, es curvo, ¿no? Que obliga a uno a caminar con cierta conciencia, cuidado, y bueno, es una forma considerado como una forma de meditación dinámica. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí vemos un grupo, que fue el último grupo que el maestro Ramesh recibió presencialmente, el último grupo de yoga, digamos, para hacer un curso, son muchas semanas, que bueno, básicamente enseñaba todo esto que estamos hablando aquí, ¿no? Pero hoy en día ya no es tanto así. Aquí tenemos entonces a Tara Didi con un pavo real, hay muchos pavos reales sueltos, ¿eh? Vemos la belleza de las flores, del verde, del ashram. Bueno, pero también el ashram tiene muchas actividades, ¿ven? Tienen lo que llaman los entrenamientos vocacionales, donde, bueno, niños, diría más adolescentes, que tal vez de áreas de India un poco desprotegidas o con menos recursos o menos oportunidades, bueno, el ashram ofrece fueron cosas que fueron implementando Tara Didi, ¿no? Ofrece entrenamientos vocacionales donde aprenden un oficio, trabajan, el ashram le da hospedaje, comida y encima le da un pequeño, por decirlo así, un pequeño ingreso de dinero para que puedan tener sus gastos personales y además aprenden un oficio, ¿bien? Bueno, aquí vemos un conjunto de mujeres, bueno, trabajando con papeles, evidentemente hacer un trabajo manual, pero bueno, hay de distintos tipos. Aquí vemos también unos adolescentes trabajando en la carpintería, aquí están aprendiendo computación, todos, independientemente de lo que hagan, del entrenamiento vocacional que sea, todos aprenden algo de computación. Aquí están en las costureras, ¿eh? Arreglando ropa, confeccionando ropa. Bueno, tienen clases, todos aprenden sobre cuidado de la salud, sobre Ayurveda, el sector eléctrico, digamos, ¿no? De reparación de los artefactos eléctricos. Y todos hacen algo que he llamado en el ashram de Shramdan. Shramdan es un trabajo manual desinteresado, ¿no? O sea, todos dedican una hora al día para un trabajo manual desinteresado hecho con el espíritu correcto. Que bueno, acá están también en la zona de la huerta, digamos, ¿no? Todos agachaditos, haciendo algún trabajo, que básicamente el objetivo es aprender la dignidad del trabajo, digamos, ¿no? Bueno, están todos los días a la tarde, tienen todos una actividad física, actividad deportiva, actividad de movimiento. Bueno, aquí vemos esto es lo que le decía, una foto del interior del hall, ven que están las imágenes de Sri Aurobindo, es muy grande, bueno, generalmente hay aquí donde posiciona la persona que hace la meditación o guía la charla, bueno, y es muy bonito por cierto. Aquí, bueno, otras actividades físicas, ¿no? ¿Cómo sería esto? Torres humanas, donde se suben unos arriba de otros y hacen ciertas formas. Bueno, todas pirámides, esas pirámides humanas, programas culturales, música, etc. Bueno, ¿cuál es el feedback? El maestro Ramesh nos dice que el feedback, la devolución que le hacen en general los grupos que participan de estos entrenamientos vocacionales, que de todo lo que aprenden, o sea, aprenden la disciplina
la disciplina, ¿no? La regularidad del trabajo, digamos, la importancia, ¿no? Del trabajo que hacen también en el conjunto, de respetar la puntualidad, ¿no? De la administración del tiempo, aprenden a gestionar su propio tiempo, es decir, que y al hacer las cosas de manera más concentrada, de manera más correcta, pueden hacer más en menos tiempo y el tiempo les alcance para todo. La responsabilidad de tener que cumplir con una cierta actividad y de hacerlo, al hacerlo en el espíritu del yoga, la unidad en la diversidad, ¿no? Y obviamente comprender mejor y más profundamente la vida. Bueno, además, ¿qué más se hace en el ashram bajo la guía de Tara Didi? Bueno, campamentos juveniles, campamentos de estudio, donde hay ejercicio, educación y entretenimiento. Y en los centros, hay otros centros, está el ashram de Delhi, pero después asociado con el ashram de Delhi hay otros centros, a los cuales hemos ido nosotros también, que están en camino a los Himalayas, digamos, ¿no? Hay uno que se llama Van Niwas, que significa una especie así de centro en el bosque. Em, bueno, en una ciudad, en una región cerca de los Himalayas que se llama Nainital. ¿Eh? Aquí vamos a otro gran profesor, maestro de yoga integral llamado Alok Pandey, que lo hemos mencionado en un libro que usamos hace poco en las clases, que se llamaba Veda del Cuerpo. Bueno, entonces aquí vemos una charla, siempre en el break de la charla, bueno, siempre hay interacción, ahí surgen otro tipo de diálogos, etcétera, etcétera. Bueno, todas las prácticas, todos los programas, los campamentos, los programas o retiros o workshops que se hacen en estos centros, empiezan con prácticas de yoga matutinas generalmente, después también forman parte de ello las caminatas, dado que están en zona montañosa, muy verde, hay mucha naturaleza, bueno, esto se suele realizar programas culturales, ¿no? Culturales, música, danza, distintas expresiones, también algún tipo de deporte que pueda ocurrir, como, bueno, no solamente algún trekking, sino algo más del tipo de este, bueno, ¿cómo sería esto? No me sale la palabra en español. Bueno, aquí tenemos otro centro, que es el centro Madhuban, en este hemos estado nosotros, en Talab Ramgarh, y bueno, muy bonito por cierto, que vemos grupos de distintos lugares, donde tenemos a esta persona que es una persona local, que siempre es la que guía las caminatas en el trekking en la montaña. ¿Mm? Un fuego, los fuegos que pueden ocurrir en la noche. Y hay otro ashram, digamos, asociado al ashram de Delhi, que queda en un lugar más alejado, un poco más distante, que se llama Odisha, que es Auromira Vidya Mandir, en Quechua, Odisha, que tiene, si no me equivoco, es el lugar donde, digamos, donde fue grabado el video que vimos al comienzo, donde estaban los niños cantando. ¿Ven? Aquí tienen la foto. Es la primera generación de niños que va a la escuela, ¿no? Porque es reciente, y bueno, bueno, tienen muy buenas capacidades eh, deportivas, son muy fuertes en general, pero en la escuela aprenden de todo, aprenden inglés, hindi, sánscrito, aprenden, bueno, mientras se mueven también, mientras acá, vimos un video, no me acuerdo si apareció todavía, ¿no? Ya, bueno, ya se me mezclan las clases, pero si no lo vimos, lo vamos a ver, que de los niños haciendo una danza, muy bonitos, por cierto, y bueno, aquí vemos que tienen la biblioteca con todos los libros que se usan en la escuela, y las prácticas físicas, bueno, trabajo en digamos, en la naturaleza, y aquí trabajo más en el aula. Ven que tienen una disposición un poco más circular, no es tanto uno atrás de otro, de la educación formal. Bueno, intenta llevar los principios que ya mencionamos
anteriormente. Bueno, en todas esas escuelas se llevan a cabo programas diseñados para ayudar a las personas a vivir la vida de manera... Ahí compartí una foto de Madhuban, que estás vos con Ramesh, justamente. Está linda Ah, para que la veas, de cuando fuimos a India. bueno, gracias. Gracias. Bueno, programas diseñados para ayudar a las personas a vivir la vida de manera más sensata, mirar la vida más sabiamente y experimentar en ella una riqueza mucho más allá de su imaginación. Aquí tenemos a Tara Didi, la directora del ashram, un pavo real, fue la foto de un pavo real con las plumas abiertas, y bueno, otros animalitos que suelen estar en el ashram de aquí para allá. La foto del santuario. Bueno, y esta especie de monumento que fue muy reciente, el año pasado lo pusieron, que si no me equivoco fue una donación del gobierno de India en reconocimiento, bueno, al 150 aniversario de Sri Aurobindo como una personalidad muy, muy destacada. O sea, imagínense que antes, o sea, Mahatma Gandhi fue el más conocido, ¿no? El padre de la India, pero antes de Gandhi, el que inició todo muy, muy fuertemente, ¿no? Inició todo el movimiento fue Sri Aurobindo. Lo que pasa es que luego se retiró y lo continuaron otros, ¿verdad? Bueno, una foto aquí de lo que sería la fuente. En este lugar, que ven más al fondo, es el lugar donde se quedan los huéspedes. Es decir, cuando vayamos al ashram nos vamos a quedar aquí. Se llama Tapasya, es el sector donde... Pero es muy interesante la construcción porque tiene este círculo central y de este círculo central van saliendo brazos para un lado, para el otro, y bueno, y uno se va yendo para distintas partes del ashram. Bueno, una gratitud infinita a los maestros y muchas gracias. Marce, tenemos algunas Sí. consultas. Bueno, María Luceli Duque Gómez comenta, gracias Marcelo por compartirnos tu experiencia. A partir de ella me surge una inquietud. Podríamos decir entonces que si yo tengo claro el cómo y el para qué, puedo decir que practico yoga integral, aún sin pertenecer a la escuela de Aurobindo y sin pertenecer o quizás perteneciendo a otra escuela que no se llame escuela de yoga. digamos, en términos genéricos, sí, sí. No, no es que, a ver, el cómo y el para qué, bueno, hay que entenderlo un poco mejor, digamos, qué significa la actitud yógica y qué significa, porque como les dije, cual- la actitud yógica o ser guiado por el alma o por el ser psíquico no significa seguir los dictados de lo primero que se me viene a la cabeza, ¿está bien? Pero si la actitud yógica es actitud yógica y uno tiene comprensión de qué significa el para qué, o sea, esa unión con lo divino, entonces absolutamente, haga lo que uno haga, estaría siguiendo la visión integral del yoga de Sri Aurobindo y la Madre. Un comentario de Willow. También me costó mucho entender lo que es el yoga integral y qué lo diferenciaba de otros yogas. Todavía sigo en esa exploración. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por compartir sus impresiones. Para finalizar, tenemos dos videitos, un videito cortito del ashram y un video un poquito más largo que, bueno, me gustaría compartirlo. Nos vamos a exceder unos pocos minutos del horario pactado, pero vale la pena verlo porque es un video del cual, que fue generado, o sea, producido, preparado por un grupo de personas, entre ellas el maestro Ramesh, que habla de, eh, bueno, es un poco feo decirlo, pero tiene un contexto más histórico, pero bueno, habla de las atrocidades que hicieron los ingleses
con muchos indios, muchos revolucionarios, buscadores de la libertad, y ustedes saben que hay una isla muy conocida por su belleza, cerca de India, del continente, que se llaman Islas Andaman. Mucha gente va allí por turismo. Bueno, si no me equivoco, está ahí en el Océano Índico, a un par de horas de vuelo de India. Pero bueno, allí los ingleses construyeron una cárcel, digamos, una cárcel de la cual nadie podía escapar porque nadie podía irse de la isla nadando hasta el continente. Bueno, y muchas cosas, bueno, ocurrían ahí. Entonces, hoy en día el video se realizó como un homenaje, no solamente a estas personas, sino también a la celebración bueno, de Chajaji, del fundador del ashram. Y bueno, y hoy en día es un lugar de peregrinación, ¿no? Como una especie de rendir los homenajes o respetos a aquellos que, bueno, dedicaron su vida eh, de, eh, para que hoy, en este caso, India pueda ser libre del yugo de otras naciones. ¿Bien? Es una cuestión más histórica, si les parece, podemos verlo. El único asunto es el siguiente. Eh, el video tiene un speech, digamos, un audio en inglés. Entonces yo lo que voy a hacer es poner la traducción, que, la traducción que puede dar el video, ¿de acuerdo? Al español para que puedan ir siguiéndolo. No va a ser la perfecta, pero bueno, es mejor eso que nada, ¿de acuerdo? Entonces, primero pongo el otro video y el del pavo real. Y con eso terminamos. Es un pavo real que está en el ashram, digamos, es en vivo y en directo eso, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el otro video. Esperemos que funcione bien.
Our plane is approaching one of the most beautiful parts of India, a set of islands in the midst of the Bay of Bengal. The islands, called the Andaman Islands, are among the most picturesque in the world. A perfect picture of pristine beauty, beauty that has not been spoiled by the ravages of man, at least not yet. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? The Andamans are a cluster of 184 islands. The biggest and best known of these is Port Blair. They are home to the only live volcanoes in India that spew black smoke 24 hours a day. No, it was not because of these volcanoes that this serene place was once called by the scary name of Kalapani, literally black water, which was even spoken in a tone that radiated terror. It was called Kalapani because barely 100 years ago, the Andaman Islands were the scene of some of the worst cruelties inflicted by man on man. The story goes back to 1857, the year of the First War for Independence. The struggle for India's freedom that year so shook the British rulers that they started thinking of retaliatory repression on a scale that would effectively discourage any further repetition of 1857. One of the ideas that they came up with was to send the most difficult to deal with, read the most daring freedom fighters to the Andaman Islands, from where nobody could escape. Nobody could swim back alive to the mainland. The British started using the Andaman Islands as a prison soon after the freedom struggle of 1857. The first batch of 200 freedom fighters was brought there in 1858. Among the first jails constructed were those at Ross Island and Viper Island. The prisoners were kept on these islands for life and forced to engage in constructing more prisons, other buildings, and harbour facilities. These islands have rains round the year. It was in these marshy tracts that the freedom fighters, shackled and fettered, were made to walk and work in the midst of snakes and scorpions to clear the path for the construction of roads. It was in Viper Island that the freedom fighter Sher Ali was hanged for the assassination of Lord Mayo, the then Viceroy of India. As the years passed, the number of freedom fighters sent to the islands kept on increasing. This provoked the construction of the cellular jail at Port Blair, a prison of unprecedented proportions. The construction of the infamous cellular jail started in 1896 and was completed in 1906. The jail had 7 three-storied wings which radiated from a central area like the spokes of a wheel. The 7 wings had a total of 698 isolated cells, about 14 by 7 feet each, hence the name cellular jail. Each cell had a small ventilator about 3 feet by 1 foot at a height of 9 feet. There was a 4-foot wide corridor on one side of the cells. The cells were very securely locked, so secure that the inmate could not even touch the lock. Only one inmate was kept in a cell, and he could not communicate with any other inmate. Thus, all the inmates were in solitary confinement. The central area had a tower from where the guards could keep an eye on the inmates, a bell which could be rung to alert the other guards if any inmate tried to escape, and a stand to which an inmate could be strapped and flogged. Some of the famous freedom fighters imprisoned in the cellular jail were Veer Damodar Savarkar, Mahavir Singh, Diwan Singh Kalepani, Maulana Fazl-e-Haq Khairabadi, Yogesh Shukla, Batukeshwar Dutt, Maulana Ahmadullah, Maulvi Abdul Rahim Sadiqpuri, Baba Rao Savarkar, Bhai Parmanand, V.O. Chidambaram Pillai, Subramaniam Shiva, Sohan Singh, Vaman Rao Joshi, Nand Gopal, Baran Ghosh, Ullaskar Dutt,
Upendra Banerjee, Hemchandra Das, Bijoy Kumar Sinha, Shiv Verma, Jaidev Kapoor, Gaya Prasad, and Kamal Nath Tiwari. The names of thousands of unsung heroes who perished here, however, remain unknown because the records were destroyed by the Japanese when they occupied the islands in 1942. The inmates of the jail were insulted and tortured. The food they got was unfit for human consumption. The bread had worms and wild grass served for vegetables. Drinking water was foul-smelling. Bad behavior invited punishment, and bad behavior was persisting with slogans such as Bharat Mata Ki Jai, and the punishment could be beatings and making the food worse, as if there was much scope for this. Yet the slogans went on, and many died due to beatings and starvation. The cells had no toilets and no light, and no reading material was provided. Interaction with other inmates was out of question. The inhuman treatment drove many freedom fighters to insanity and suicide, but none of them begged for mercy in return for a compromise. The inmates were forced into hard labor, such as peeling of coconuts with their bare hands, going round and round like bullocks to extract oil from oil seeds. The oil grinding mills killed as many as the hangman's noose. The targets were unrealistic. A man was expected to extract more oil in a day than a bullock, and failing to meet the targets invited punishment. Thus, each day was Punishment Day. And yet, with each whiplash, the cry that issued from the brave sons of Mother India was Bharat Mata Ki Jai. The inhuman treatment meted out to the prisoners led to a mass hunger strike on the 12th of May 1933. The prisoners resolved to fast unto death unless their demands for better treatment were met. One of the methods tried to break the strike was to force-feed the strikers, but the freedom fighters were made of sterner stuff. They resisted force-feeding, and in the ensuing struggle, many of them died because of liquid food entering their lungs. One of those who died due to force-feeding was Mahavir Singh. His body was thrown into the sea. Then, an effort was made to break the hunger strike by stopping the supply of drinking water, but the strikers were resolute. The hunger strike made the rest of the country conscious of what some of their brothers were going through in Kalapani. They responded in solidarity with protests throughout the country. The British government had to bow down, and the hunger strike, which had been going on for 46 days, ended on the 26th of June 1933. The second mass hunger strike by the freedom fighters, held in the cellular jail, started on the 25th of July 1937. This strike was to ask for returning to the mainland. Their countrymen in the mainland responded in a way that reassured those languishing in the Andamans that they might be out of sight but were not out of mind. In support of their demand, the freedom fighters in jails throughout the country went on a hunger strike. The intervention of Mahatma Gandhi, other senior Congress leaders, and Rabindranath Tagore finally brought an end to the hunger strike after 36 days, and the process of sending the freedom fighters back from the Andamans to the mainland started in September 1937. Netaji Subhash Chandra Bose visited the Andamans in 1943 and set the ball of India's freedom rolling by unfurling the tricolour hardly 200 meters away from the cellular jail on the 30th of December 1943. However, the British reoccupied the Andaman Islands again in 1945. Today, a visit to the cellular jail is a pilgrimage. The jail is a reminder of the price paid by so many sons of the soil for the sake of the freedom that we enjoy today. So, while you enjoy the breathtaking beauty of the Andaman Islands, take a walk through the limestone caves there, or look at the coral reefs at the bottom of the ocean.
Don't forget those who died here so that we could breathe the air of freedom. मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। Bueno, muy bien, eso es todo por hoy. Para aquellas personas que era la única forma que teníamos de compartirlo para ustedes en español, ¿bien? Así que, bueno, aquellas personas que no pueden, que por alguna razón u otra no consiguieron leer la traducción al español, bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos conseguir el texto, traducirlo y enviárselo para que al que le interesa lo pueda leer. ¿Está bien? Así que bueno, bien, damos por concluida la clase de hoy. Que tengan todos un buen día y nos vemos la próxima. Namaste.